Capítulo 41. Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Cuando llegaron a Tokio, ya era tarde, y Kitahara, Oguri Cup y Bell No Light estaban a punto de separarse temporalmente de Tamamo Cross. Entonces regresaremos primero a la academia. Si no, después del toque de queda, la jefa de la residencia nos sacará de quicio y se lo contará al viejo. Él también se preocupará. Fuera de la estación, Tamamo Cross saludó con la mano y dijo: primero, vayan a instalarse en el hotel. Después de su visita al hospital, no olviden pasar por la academia y charlar un rato. A través de su charla informal, ella ya había comprendido el propósito de Kitahara y los demás. No hay problema. Mientras en la cafetería de Central nos dejen comer libremente, estoy bien, respondió Oguri Cup con su franqueza característica. Adiós, pequeña Tamamo, dijo Bell No Light en un tono normal y educado. Kitahara solo sonrió y saludó con la mano, sin decir nada. No es que lamentara no haber reclutado a Tamamo Cross. De hecho, pensar en la difícil infancia de Uma había cambiado algunos de sus pensamientos. Todas las integrantes de Uma Musume eran muy puras, como espejos que reflejaban lo que las rodeaba. Eran personas puras, pero no ingenuas. Sabían perfectamente cómo los demás los trataban y cómo responder de la misma manera. Kitahara incluso pensó que el rechazo rotundo de Tamamo Cross a Bell No Light en el tren podría deberse a que ella intuía su intención de reclutarla. Aún creía que, comparado con otros entrenadores del mundo, tenía una ventaja única. Si aprovechaba bien esta ventaja, podría brindarle a Uma Musume un futuro mejor. Estaba seguro de ello. Pero al encontrarse con una chica tan pura como Tamamo Cross, su amable entrenador y el vínculo que existía entre ellos, Kitahara jamás podría decir algo como: dame a Tamamo Cross, yo puedo darle un futuro mejor. Es mejor ir despacio, o simplemente dejarse llevar. Tras ordenar sus ideas, Kitahara abandonó la estación sin dudarlo demasiado, llevando consigo a Oguri Cup y Bell No Light a un hotel cerca del Hospital Central de Excelencia de Tokio. A la mañana siguiente, se levantaron temprano, tal como estaba previsto, para visitar el hospital y realizar un chequeo completo a Oguri Cup y Bell No Light. En Japón, las visitas al hospital generalmente requieren cita previa, que se organiza según la disponibilidad del médico. Sin embargo, Musaka Gingir lo había planeado todo con mucho cuidado. En su llamada telefónica a Kitahara, le recomendó a un conocido médico de Uma Musume, quien accedió a atenderlos de inmediato. De este modo, en tan solo una mañana, se completó una serie completa de exámenes, revisiones físicas internas y externas, evaluación de la función de los órganos sensoriales, análisis rutinarios de líquidos y ecografía de órganos internos y huesos. Posteriormente, Kitahara les dio a Oguri Cup y Bell No Light el resto del día libre mientras esperaba los resultados. Ayer, justo después de salir de la estación, se percató de que las dos chicas estaban completamente deslumbradas por el bullicioso paisaje de Tokio, caminando hacia el hotel con emoción y nerviosa expectación. Al llegar al hotel, su emoción no hizo más que intensificarse. Los tres habían reservado 2 habitaciones contiguas la noche anterior, separadas por una pared. Kitahara podía oír débilmente desde la habitación de al lado sus voces emocionadas que decían cosas como: así que esta es la gran ciudad, Oguri, y me pregunto si todas estas tiendas venden comida. No era difícil de entender. Oguri Cup y Bell No Light solían entrenar y estudiar en la Academia Kasamatsu Trasen. Fuera de eso, competían o, de vez en cuando, salían con amigos a cantar, bailar, comer o ir de compras. La academia y los circuitos de carreras se ubicaban en un entorno esencialmente rural. Fuera de las zonas centrales, solo había campos y bosques. Las opciones de entretenimiento eran extremadamente limitadas. Así pues, un viaje tan poco frecuente a Tokio merecía unos días extra para disfrutarlo, pensó Kitahara. Además, ambos acababan de competir y necesitaban descansar. Estar en máxima forma seguía siendo importante, mantener un equilibrio entre el trabajo y el descanso era fundamental. Mientras dejaba que las chicas de las carreras de caballo se divirtieran, Kitahara se ocupaba de los asuntos serios.
Ese día, Oguri Cap y Bell No Light fueron a Harajuku, mientras que Kitahara fue solo al hospital para recoger los resultados de unos días antes y consultar al médico en detalle. Para Bell No Light, no hay ningún problema, dijo el médico que analizaba los resultados. Era un anciano de cabello plateado llamado Kokubo Ren. Revisó los resultados y primero habló sobre la condición de Bell No Light. Las funciones sensoriales, los indicadores de fluidos, los órganos internos, la estructura ósea, todo dentro de los límites normales. Parece que eres un excelente entrenador, capaz de mantener a tus caballos de carreras a este nivel. Incluso en Central, esto se consideraría excepcional. Kitahara no sintió mucha emoción ante los elogios. No se dejaba influenciar fácilmente por los demás, solo le importaban sus propios caballos de carreras. Después de que Kokubo terminara, Kitahara asintió y pensó por un momento. Gracias, doctor Kokubo. Pero dado que empezó con Bell No Light, ¿significa eso que hay algún problema con Oguri Cap? Esta pregunta no se debía a que Kitahara tuviera prejuicios contra Oguri Cap. Normalmente, la condición física de Oguri Cap superaba claramente la de Bell No Light, por lo que los médicos suelen informar primero sobre el menos saludable, a menos que haya algún problema. Anticipando esto, el corazón de Kitahara se encogió. Para tu edad, tienes bastante experiencia, dijo el médico. Tienes razón. Quería empezar con Bell No Light porque sus resultados son normales, y luego analizar en detalle la condición de Oguri Cap. Kokubo explicó con calma, repasando los resultados una vez más, y luego sonrió amablemente a Kitahara, pero debes controlar tu temperamento. No seas tan impaciente, afectará al entrenamiento. Las Uma Musumes tienen una gran capacidad de percepción. Si su entrenador está ansioso, lo notarán, lo que afectará sus emociones. Dije que hablaría en detalle sobre la situación de Oguri Cap, no que haya ningún problema. No hay prisa. Kitahara estaba realmente ansioso, preocupado por los resultados de Oguri Cap, y un poco impaciente cuando el médico pareció evasivo al principio. Pero al ver las indicaciones del médico y comprobar que Oguri Cap estaba bien, se tranquilizó rápidamente. El doctor tenía razón. En el otro mundo, los caballos son muy inteligentes, los caballos adultos tienen una inteligencia comparable a la de un niño de 7 u 8 años, solo que no pueden hablar. Por ejemplo, los caballos de carreras entienden la importancia de la competición e incluso reconocen cuando han perdido. Si no me falla la memoria, en el Tenoso de otoño de 1985, Simboli Rudolph perdió sorprendentemente contra Galeptina, que ocupaba el puesto 13, y luego montó en cólera y lloró. Sería interesante saber si el Simboli Rudolph del otro mundo también lloró, la imagen de un emperador digno llorando. En cualquier caso, dado que los caballos son tan sensibles, Uma Musume debe ser aún más perceptiva. En el futuro, será necesario prestar atención al estado emocional e incluso aprender a controlar las emociones. Capítulo 42 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Tras un momento de reflexión, Kitahara miró sinceramente al Dr. Kokubo y asintió. Gracias por su orientación, Dr. Kokubo. Lo entiendo. Esta vez, no se apresuró a preguntar por Oguri Cap. Realmente eres un entrenador excepcional, muy talentoso. Quizás deberías considerar presentarte a los exámenes centrales. Con tu talento, quedarte en Kasamatsu es un desperdicio. El Dr. Kokubo aún no mencionó a Oguri Cap, sino que ofreció algunos consejos. Entra pronto en la central. Ahí es donde podrás demostrar tus verdaderas habilidades. Kitahara pensó por un momento y no ocultó la verdad. De hecho, ya me estoy preparando para los exámenes y aprobé la prueba escrita en septiembre. Gracias por su preocupación, Dr. Kokubo. Muy bien. Parece que el viejo Musaka finalmente te juzgó mal. No eres ningún ingenuo, jaja. Con este comentario casual, el Dr. Kokubo reveló por qué le importaba tanto Kitahara. Antes de que Kitahara pudiera expresar su gratitud, el Dr. Kokubo finalmente llegó al tema principal. En cuanto a Oguri Cap, sus habilidades físicas son tan fuertes que me cuesta creer que sea una Uma Musume local. Nunca había visto una Uma Musume local con estadísticas tan sobresalientes.
Algunos de sus datos rara vez se ven incluso en la Uma Musume Central. El doctor Kokubo mostró una expresión de asombro al tomar un ecógrafo a color e indicarle a Kitahara. Mira, esta es la ecografía cardíaca de Oguri Cap. No necesitas concentrarte en las imágenes, fíjate en los datos de aquí. Señaló unas filas de letras y números en el borde. Estas filas no son importantes. La clave está en esta. Esta línea representa la frecuencia cardíaca, el número de latidos por minuto. En los seres humanos, generalmente se sitúa entre 60 y 100. En términos generales, cuanto menor sea la frecuencia cardíaca, especialmente durante el ejercicio intenso, más fuerte será el corazón. En pocas palabras, el corazón debe suministrar oxígeno, nutrientes y otros elementos esenciales al cuerpo. Durante el ejercicio intenso, un menor número de latidos implica una menor carga para el corazón, lo que le permite funcionar con mayor eficiencia. Eres entrenador, deberías entender lo que significa un corazón fuerte con una frecuencia cardíaca baja. La frecuencia cardíaca de las Uma Musumes difiere de la de los humanos, pero el principio es el mismo. Lo que acabo de explicar también se aplica a ellas. La mayoría de las chicas que trabajan con caballos de carreras tienen una frecuencia cardíaca de entre 30 y 40 pulsaciones por minuto. El caso de Oguri Cap es diferente. Su ritmo cardíaco es de tan solo 24 a 27 pulsaciones por minuto. Este tipo de corazón tiene un término específico en medicina, corazón de atleta. Como su nombre indica, es un corazón diseñado para el rendimiento deportivo. Lo he dicho, es la Uma Musume local más fuerte que he visto jamás. Incluso en la central, destacaría. No exagero. Porque la última vez que vi un corazón así fue en una legendaria chica de carreras de caballos, deberías saber su nombre. Ella es Simboli Rudolf, el emperador. Además de un corazón excepcionalmente fuerte, el sistema digestivo de Oguri Cap también es especial. Posee muchas enzimas digestivas de las que carecen la mayoría de las Uma Musume, lo que le permite absorber nutrientes mucho más allá de los niveles promedio. Parece que ya lo sabías, la expresión de Kitahara le confirmó al doctor Kokubo que comprendía la importancia. Tras explicar pacientemente una larga lista de detalles médicos sobre Oguri Hat, el doctor Kokubo originalmente quería profundizar más, pero al ver la expresión de Kitahara, se dio cuenta de que no era necesario. Por supuesto, Kitahara ya sabía que Oguri Cap poseía el mismo tipo de motor emperador que Simboli Rudolf. La revisión solo servía para confirmarlo. Además, entre esta generación, solo otra Uma Musume tenía un corazón tan poderoso. Cruz de Tamamo. No es de extrañar que sea la rival de Oguri Cap. Incluso hay otros más adelante, como cierto Señor Supremo Invicto. Pero, dado que en otros mundos no existe Uma Musume como en este universo, el resto de los detalles de Oguri Cap aún requerían la cuidadosa explicación del Dr. Kokubo. Tras un momento de reflexión, Kitahara no aceptó directamente la evaluación del Dr. Kokubo. Hablando con sinceridad, conozco la fuerza de Oguri Cap al fin y al cabo, la he visto entrenar y conseguir 10 victorias en 10 carreras. Simplemente no conocía los datos exactos sobre sus capacidades físicas, así que la llevé a una revisión para poder ofrecerle un mejor entrenamiento. Así pues, Dr. Kokubo, le agradecería que me explicara en detalle los demás resultados de las pruebas. El Dr. Kokubo, en un acto de responsabilidad, ya había insinuado en una conversación que mantenía una buena relación con Musaka y que, específicamente, estaba velando por los intereses de Kitahara en su nombre. Así, durante casi todo un día, el Dr. Kokubo y Kitahara conversaron extensamente sobre diversos asuntos, llegando incluso a compartir el almuerzo y la cena. El tema principal de la discusión, naturalmente, fue Oguri Cap. El Dr. Kokubo analizó minuciosamente todos los parámetros de Oguri Hat, señalando objetivamente sus fortalezas y debilidades, y combinando sus años de experiencia examinando a yeguas de carreras. Ofreció numerosas recomendaciones de entrenamiento desde una perspectiva médica. Esto le permitió a Kitahara apreciar aún más el nivel científico y tecnológico de la gestión de las chicas dedicadas a las carreras de caballos en Japón. Gran parte de lo que explicó el Dr. Kokubo estaba bien estructurado y era clínicamente eficaz, algo que Kitahara hasta entonces solo conocía en teoría, en su propio mundo.
En este mundo, tales conceptos existen principalmente en Europa y América, y ocasionalmente en lugares al otro lado del Pacífico, como Nueva Zelanda. Y en esas regiones, el nivel general de las chicas que trabajan con caballos de carrera supera sistemáticamente al de Japón, lo que supone un objetivo para que los entrenadores japoneses aprendan y se pongan al día. Kitahara se dio cuenta de que necesitaba ajustar sus métodos de estudio. Al escuchar las explicaciones del paciente Dr. Kokubo, Kitahara reflexionó, anteriormente, al prepararse para los exámenes. Se había basado principalmente en recopilar información por su cuenta, un poco como trabajar a puerta cerrada. También había subestimado el nivel de conocimiento sobre Uma Musume en Japón. Si bien el nivel general puede estar por debajo del promedio internacional, existen expertos excepcionales, como el Dr. Kokubo. Decidió buscar orientación y establecer contactos con dichos profesionales. El Dr. Kokubo incluso conocía a su tío Musaka, quien probablemente conocía a muchos otros especialistas y era un experto en la materia. Kitahara prometió en silencio ser más humilde y proactivo en su aprendizaje. Mientras tanto, el Dr. Kokubo elogiaba en silencio a este joven. Cuando su viejo amigo Musaka le confió la tarea, le preocupaba cómo guiar mejor a su sobrino. Con frecuencia había oído a su amigo quejarse de que su sobrino era desmotivado y rebelde. El Dr. Kokubo temía que no comprender al joven pudiera desencadenar una rebelión, desperdiciando esfuerzos y decepcionando a su amigo. Sin embargo, Kitahara superó por completo sus expectativas. Tranquilo, competente, experimentado, diligente y ambicioso. Mientras compartía ejemplos de exámenes realizados a niñas criadas en carreras de caballos, el Dr. Kokubo pensó: un joven tan excepcional es raro incluso en la región central. Antes, lo subestimé. Quizás pueda enseñarle más. Capítulo 43. Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Con algunos planes en mente, el Dr. Kokubo cambió lentamente de tema. Lo que mencioné anteriormente, la terapia con aguja Sasa, también se conoce como aguja de bambú o acupuntura Uma Musume. A través del ejemplo que les he dado, deberían entender que, si la fortuna sonríe, esta terapia puede tener excelentes resultados para una Uma Musume. Pero si la desgracia golpea, y, en realidad, la mayoría de las veces es la desgracia, podría significar el fin de la carrera de una Uma Musume o incluso su propia vida. Yo, junto con otros veterinarios equinos, no aprobamos este tratamiento. Hemos negociado muchas veces con la asociación URA para abolirlo. Pero con esos viejos de la URA. Suspiró y negó con la cabeza, hablando con suma seriedad. En cualquier caso, pase lo que pase, hay que ser muy cauteloso, extremadamente cauteloso, con esta terapia. Nunca se es demasiado precavido. Y para evitar llegar jamás a ese punto, hay que prestar atención a todos los aspectos de la condición de una Uma Musume en su vida diaria. Ya entendí lo poco fiable que es la terapia con aguja Sasa, así como la gran importancia de un buen entrenamiento para las chicas que montan a caballo. Kitahara asintió en silencio, manteniendo la misma actitud seria que había mostrado al escuchar las indicaciones del Dr. Kokubo anteriormente. Al ver esto, la expresión del doctor se suavizó. También sé que no puedo oponerme solo por oponerme. Por lo tanto, para reemplazar el tratamiento con aguja Sasa, he estado investigando otro sistema. Este sistema, en pocas palabras, no es complicado, se trata de dedicar más esfuerzo a cuidarlos antes de que enfermen. Los baños termales, la nutrición, el descanso, los masajes, así como métodos como los rodillos de espuma, las pelotas de tenis de goma, las cuchillas para la fascia. Todo ello combinado forma un sistema terapéutico. De hecho, ahora está bastante extendido a nivel internacional, pero... De repente, su expresión se tornó preocupada. Un régimen tan completo requiere no solo la experiencia adecuada, sino también equipos e instalaciones profesionales. El costo de su implementación es enorme. Ni siquiera la sede central cuenta con un sistema tan integral. Además, en comparación con la prevención, la mayoría de la gente deposita más confianza en los tratamientos tangibles. Creen que cuando una Uma Musume está herida o enferma, lo que realmente importa es tratarla.
Pero si se puede prevenir la enfermedad desde el principio, ¿por qué esperar a que ocurra una tragedia? Ay. Kitahara coincidía plenamente. Él también creía que la prevención era más importante que el tratamiento. Él dijo humildemente, si digo algo incorrecto, espero que me corrija, doctor. Llámame tío Kokobu. Tenía una relación muy cercana con tu tío, así que es perfectamente normal que tú también me llames tío. El doctor asintió con una sonrisa. Era evidente que lo valoraba mucho. Kitahara se enderezó y habló con seriedad. Se dice que el rey Wendewei le preguntó una vez a Bianque, ¿cuál de tus hermanos tiene la mejor habilidad médica? Bianque respondió sin dudarlo, el mayor es el mejor, el segundo le sigue en importancia, y el mismo es el peor. La razón que dio fue la siguiente, el mayor trata antes de que surja la enfermedad, el segundo trata al inicio, mientras que el mismo trata solo cuando la enfermedad se agrava. Los ojos de Kitahara reflejaban arrepentimiento. Y debido a esto, la gente creía que Bianjón no podía curar nada, Bianyan solo dolencias menores, mientras que Bianque, aunque era el menos habilidoso, producía los efectos más visibles, y se convirtió en el más famoso. El doctor Kokobu también negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Tienes razón. La visión de la mayoría de la gente es así de limitada. Solo ven terapias como la aguja Sasa que obran milagros, o como la cirugía, las inyecciones y los medicamentos pueden restaurar la salud de una Uma Musume. Pero nunca consideran que, con una prevención adecuada desde el principio, ella no tendría que sufrir en absoluto. Luego guardó silencio. Tras una larga pausa, miró fijamente a Kitahara con ojos solemnes. Kitahara, puesto que entiendes de prevención y ya tienes algunos conocimientos médicos, quiero preguntarte, ¿estarías dispuesto a aprender mi sistema de prevención? Si estás dispuesto, lo arreglaré todo y te enseñaré todo. En cuanto al equipo necesario, puedo intentar proporcionártelo o prestártelo. Kitahara se quedó paralizada, y luego la invadió una inmensa alegría. Jamás se había imaginado que simplemente llevar a Oguri Cap y Bell No Light a un chequeo médico le proporcionaría un conjunto de habilidades completamente nuevo. Aunque llamarlo habilidad no era del todo exacto, sino más bien un método de entrenamiento. Porque en su ámbito anterior, la prevención era desde hacía tiempo una disciplina sistemática y bien establecida dentro de la ciencia del deporte. Y esto era precisamente lo que más le faltaba a Kitahara. Antes de dar el salto al mundo ecuestre, no era atleta profesional. Si bien su experiencia en ranchos y clubes le había proporcionado algunos conocimientos sobre el cuidado de los caballos, entrenar a Uma Musume era fundamentalmente diferente. De hecho, se parecía más al entrenamiento de atletas humanos. Dado que no estaba familiarizado con la formación profesional, y su predecesor solo tenía conocimientos a nivel local, Kitahara tuvo que estudiar intensamente durante meses solo para poder satisfacer las necesidades de Oguri Cap. Desde hacía tiempo deseaba encontrar una oportunidad para adquirir más conocimientos sobre formación profesional. Inicialmente, planeaba estudiar seriamente con su tío después de trasladarse a Central, pero inesperadamente, esta visita al hospital hizo que el doctor Kokobu le tomara cariño y le ofreciera orientación directa. Tras un día entero de conversación, Kitahara quedó convencido de que, incluso en todo Japón, el Dr. Kokobu era uno de los pocos con una experiencia tan vasta y unas ideas tan avanzadas. Muchas de sus opiniones estaban a la altura de las mejores prácticas internacionales. Kitahara tenía plena confianza en su experiencia. Sin dudarlo mucho, asintió con firmeza. Gracias, tío Kokobu. Estoy dispuesto a aprender. Por muy difícil que sea, estudiaré mucho. El doctor Kokobu asintió con satisfacción. En realidad, debería ser yo quien le dé las gracias. En su rostro refinado pero envejecido aparecía un rastro de melancolía. Durante estos años, he dedicado un esfuerzo incalculable a estos métodos. He hablado con la asociación URA, con tu sexto tío, con ancianos como Nesei. Musaka y Nesei al menos aceptan mis ideas, pero la URA está llena de viejos testarudos. Si a eso le sumamos la influencia de tradiciones familiares arraigadas, pues, suspiro. Se interrumpió, sacudiendo la cabeza, y luego cambió de tema. En fin, mi único deseo es que Uma Musume brille en la pista.
Creo que ese deseo es tan sincero como el de cualquier entrenador. Fue precisamente ese deseo el que me convirtió en médico de Uma Musume. Dame un poco de tiempo. Prepararé todo el sistema con cuidado y me pondré en contacto contigo por teléfono. Capítulo 44. Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Tras despedirse del Dr. Kokobu, Kitahara se puso en contacto con Oguri Cap y Bell No Light. ¿Hola? ¿Señor Kitahara? Oguri tiene la boca llena de comida y no puede hablar. Si tiene algo que decir, puede decírmelo directamente. Ah, claro, ¿ya terminó con lo que tenía que hacer allí? ¿Cómo le fue en el examen? Incluso a través del teléfono, Kitahara pudo escuchar claramente la emoción en la voz de Bell No Light, lo que le hizo sonreír inconscientemente. Llevas ya 2 o 3 días de fiesta por Harajuku y sigues con tanta energía, ¿eh? Al otro lado de la línea, sonaba avergonzada. Ah. Es que nunca antes había estado en un lugar tan divertido, así que me siento realmente llena de energía. Además, una vez que todos supieron que íbamos a Tokio, Norneis y los demás no paraban de decir que si íbamos, teníamos que ir a Harajuku. No paraban de hablar de lo divertido que era, de la cantidad de comida rica que había. Oguri y yo llevábamos muchísimo tiempo queriendo ir. Ah, claro, claro. Señor Kitahara, ¿ya ha comido? ¿Quiere venir a Harajuku a comer algo? La voz de Bell No Light se volvía cada vez más animada. Déjame decirte que Oguri ya se ha comido todo lo que ha habido en los puestos callejeros y restaurantes de por aquí. Sabemos perfectamente cuáles son buenos y cuáles no. Así que, independientemente de lo que el señor Kitahara quiera comer o del tipo de sabor que prefiera, podemos llevarlo al lugar adecuado. Los restaurantes y locales de comida de Harajuku debe haber al menos 500, si no 1000. En solo 2 o 3 días, ¿te los comiste todos? Oguri Cap, ¿desde cuándo desbloqueaste en secreto la habilidad comedor competitivo? Aunque ya sabía que Oguri tenía buen apetito, su voracidad siempre lograba sorprender o aterrorizar a la gente. En ese momento, Kitahara no pudo evitar murmurar para sí mismo. Ya he comido, no hace falta ir a Harajuku solo para eso. O quizás mañana me podáis llevar vosotros dos. Frotándose la frente en silencio, Kitahara añadió. ¿Piensas seguir comiendo? Si es así, volveré al hotel y te esperaré. Recuerda regresar temprano. No le preocupaba que hubiera ningún peligro en dejar que 2 chicas amantes de los caballos deambularan solas por Harajuku. En este mundo, todos adoraban a Uma Musume, y nunca se había registrado ningún incidente en el que alguien intentara hacerles daño. Además, muchos puestos de seguridad pública estaban ocupados por las propias Uma Musume, sus habilidades físicas por sí solas bastaban para garantizar la seguridad pública. De hecho, el nivel medio de seguridad de este mundo era mucho mayor que el de su mundo anterior. Por no mencionar que la propia Oguri Cap era una Uma Musume de primer nivel que portaba el motor del emperador en su pecho. E incluso la aparentemente dulce y adorable Bell No Light poseía un poder a la par de un héroe de las epopeyas, capaz de levantar montañas. A menos que alguien hubiera perdido completamente la cabeza, nadie se atrevería a meterse con ellas. Sin embargo, mientras que Kitahara se sentía completamente a gusto dejándolos jugar libremente, los dos al otro lado de la línea tenían una opinión diferente. Kitahara, acabo de terminar de comer. Esta vez era la voz de Oguri. Dijiste que los resultados del chequeo eran importantes, ¿verdad? Aunque hayas dicho que el razonamiento era complicado y que te encargarías de ello, tanto Light como yo queremos compartir la responsabilidad contigo. Así que hoy no jugaremos más. Reunámonos primero para saber los resultados. ¿Qué Uma Musume tan considerada y confiable? Sin duda, Oguri Cap fue la mejor amiga de un principiante. El guardián de la gorra. Kitahara, suspirando de gratitud, decidió no discutir. De acuerdo, entonces iré a buscarte. Pero a mitad de camino, cambió de opinión. No, en realidad, ¿por qué no vienen ustedes dos en metro? Vengan a la entrada del hotel y luego tomaremos el metro hasta la Academia Central Trasen para dar un paseo. Esta vez, se escuchó la voz sorprendida de Bell No Light.
pero ya es bastante tarde, ¿no? Si vamos a la Academia Central Trasen tan tarde, no nos dejarán entrar. Kitahara no creía que eso fuera del todo exacto. Ya había pasado la hora de la cena, un poco más de las 6, pero difícilmente lo llamaría tarde. Además, Musaka Shinjiro le había facilitado numerosos contactos en la Academia Central, como la secretaria de la directora, Tazuna Ayakawa. Si realmente quería entrar, conseguirlo no supondría ningún problema. Pero Kitahara no tenía prisa por entrar todavía. Nunca dije que entraríamos, explicó con una sonrisa. Debéis haber comido muchísimo, ¿verdad? Pensé que podríamos dar un paseo para ayudar a la digestión. Y dar unas vueltas alrededor de la Academia Central Trasen suena como la ruta de ejercicio perfecta después de comer, ¿verdad? Ya lleváis jugando 2 o 3 días, es hora de venir a ver el sitio. No hay mejor momento que ahora. Si vamos de noche, puede que os emocionéis tanto que mañana insistáis en entrar y dejéis de pensar en jugar en otro sitio. Kitahara supuso que muchas chicas que montaban a caballo seguirían entrenando por la tarde o por la noche allí, con sesiones de práctica adicionales y todo eso. Así que, una vez que Oguri y Light sintieran esa atmósfera, probablemente se sentirían atraídos e incluso podrían exigir entrar a primera hora al día siguiente. ¿Y por qué estaba tan seguro de que habría entrenamiento nocturno? Jeje, ¿de dónde crees que surgió toda esa tendencia a ser noctámbulo, si no de la Academia Trasen? Pero, al final, toda su explicación fue innecesaria. Oh. ¿Vamos a Central? Y genial. Llevo muchísimo tiempo queriendo verla. De todas formas, ya nos hemos comido todo aquí, podemos volver a comérnoslo todo antes de irnos, pero primero vamos a ver Central. Espéranos allí, Kitahara, iremos enseguida. Emocionado, Oguri colgó el teléfono a toda prisa. Aproximadamente una hora después, en las afueras de la Academia Central Trasen. ¡Wow! ¡Bah! Al contemplar la escena que tenían ante sí, Oguri Cap y Bell No Light no pudieron contener su asombro. Y no era de extrañar, en comparación, la Academia Kasamatsu Trasen era absolutamente cutre. Allí atrás, tanto las aulas como los dormitorios eran simples bloques de unas pocas plantas, con la pintura descascarillada en las paredes que desprendían un aire desolador. Pero aquí, incluso el edificio administrativo principal tenía varios pisos de altura, con un estilo que recordaba a la torre de un palacio y una torre del reloj que evocaba una iglesia medieval europea. Bajo la ornamentada campana de bronce de la torre brillaba un radiante escudo escolar en forma de herradura. Todo el edificio irradiaba una sensación de dignidad, grandeza y brillantez que hacía que uno se enderezara instintivamente, maravillado. Kitahara sonrió y les dio algunas explicaciones oportunas. La Academia Central Trasen es mucho más avanzada que nuestra pequeña academia provincial. Lo que ven aquí es el edificio administrativo. Más adelante se encuentra el patio central, luego los edificios académicos, y detrás de estos están los campos de entrenamiento. Si no me equivoco, tienen todo tipo de pistas de entrenamiento imaginables, incluso varias de cada una. Además, cuenta con biblioteca, cafetería, gimnasio, enfermería e incluso un instituto de investigación, algo que Kasamatsu no tiene en absoluto. Y tanto la magnitud como la profesionalidad del personal son muy superiores a las que teníamos en casa. Entonces, ustedes dos, ¿no sienten que tienen que trabajar duro para llegar hasta aquí? Capítulo 45 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Kitahara los había llevado a la Academia Central Trasen con la intención de motivar a Oguri Cap y Bell No Light, dándoles un objetivo más claro. Para Oguri Cap, por supuesto, no hacía falta ninguna explicación adicional. Como Uma Musume dotada de un talento extraordinario, comprendía fácilmente lo que significaban unas mejores condiciones de entrenamiento y lo que representaba la existencia de la Academia Central Trasen. Bell No Light era igual. Su talento no se comparaba con el de Oguri Cap, y sus resultados en las 2 carreras en las que había participado no eran ni mucho menos tan sobresalientes. Pero, como buena amante de los caballos, el instinto de correr era irresistible, ella tampoco rechazaría la atracción de un lugar así. Puede que no pudiera igualar a Oguri Cap en habilidad pura para las carreras,
pero tenía sus propios dones únicos. Por ejemplo, en aspectos técnicos. De hecho, durante el último semestre, además de entrenar y competir, Kitahara había notado que Bell Light dedicaba su tiempo libre a visitar tiendas de deportes. Casi nunca compraba nada, pero solía preguntar sobre las características, ventajas e inconvenientes de los productos. Daba la impresión de que estudiaba a fondo el aspecto técnico. Y como la academia de más alto nivel en Japón, la experiencia tecnológica de Central Trasen era insuperable. Allí trabajaban muchos profesionales y miembros de Uma Musume, expertos en investigación técnica. Si Bell Light realmente pretendía seguir ese camino, esta era sin duda la mejor opción. Kitahara creía que ofrecer sugerencias y orientación de acuerdo con los talentos naturales de cada joven amazona era la mejor manera de ayudarlas. Así pues, esperó con impaciencia las respuestas de Oguri Cap y Bell Light. Pero justo cuando lo miraban con entusiasmo, dispuestos a hablar, sucedió algo inesperado. Allá. Oguri Cap se quedó paralizada de repente, su expresión cambió por la sorpresa. En un abrir y cerrar de ojos, sus ojos se agudizaron. Como si estuviera en una pista de carreras, una aura abrumadora emanó de todo su cuerpo. Por un instante, fue como si fuera una heroína de un anime lleno de adrenalina, cargando energías antes de una batalla decisiva. Su repentino cambio sorprendió tanto a Kitahara como a Bell Light. Por un breve instante, Kitahara incluso pensó, ¿podría Oguri Cap haber detectado a una poderosa Uma Musume? Después de todo, antes en el coche, cuando Tamamo Cross la había desafiado, Oguri Cap había reaccionado con la misma aura feroz. Pero enseguida se dio cuenta de que estaba equivocado. Sin decir palabra, Oguri Cap salió disparada de su lado con una velocidad asombrosa, como si estuviera en medio de una carrera de vital importancia. Su repentina carrera levantó una fuerte ráfaga de viento, obligando a Kitahara y Bell Light a cubrirse el rostro mientras se giraban hacia la dirección en la que ella había huido. «Oh Oguri Cap. Ella, ¿qué está pasando?» Confundidos, los dos intercambiaron preguntas sorprendidas. Al instante siguiente, ambos comprendieron el motivo. Bell Light dejó escapar un grito, con la mano temblando mientras señalaba, allí, dos pequeñas Uma Musume. La expresión de Kitahara se endureció. No dijo ni una palabra, pero comprendió por qué ella estaba alarmada. La Academia Central Trasen estaba rodeada por altas murallas exteriores. Debido a la gran extensión del campus, las murallas se extendían a lo lejos, desde la puerta principal, apenas se podían distinguir las esquinas donde giraban. La dirección hacia la que Oguri Cap había corrido era la esquina derecha del muro. Allí, precariamente encaramada en la cima, se encontraba una diminuta Uma Musume, no mayor que una niña humana de 7 u 8 años. Claramente, aún estaba lejos de alcanzar la etapa de desarrollo completo. Y por eso, su sentido del equilibrio era inmaduro. Incluso tumbada sobre el muro, su pequeño cuerpo se balanceaba peligrosamente, como si pudiera caerse en cualquier momento. Peor aún, la parte superior de su cuerpo colgaba por fuera del muro, y sus dos pequeños brazos se estiraban hacia abajo, agarrando a otra pequeña niña disfrazada de caballo que colgaba debajo. Por eso Oguri Cap había echado a correr de repente. Y si alguno de los dos resbalaba, ambos caerían. Al ver esto, Kitahara y New Glories instintivamente comenzaron a correr también en esa dirección. Justo cuando Bell Light comenzó a gritar «Hey», Kitahara la interrumpió bruscamente. «SHHH. No grites tanto. Si los asustas, podrían perder el equilibrio y caerse». Al darse cuenta de lo sucedido, Bell Light se mordió el labio con fuerza, con la mirada fija en las dos niñas mientras echaba a correr. Pronto, Kitahara se quedó atrás. Después de todo, un humano jamás podría igualar la velocidad de una Uma Musume. Pero a pesar de su advertencia, las dos niñas que montaban a caballo ya habían notado que alguien se acercaba corriendo hacia ellas. Debido a los pasos de Oguri Cap. Para este viaje a Tokio, Oguri Cap llevaba las zapatillas rosas con estampado de gatitos que le había regalado Kitahara. Eran más informales que las zapatillas de carreras profesionales y, por supuesto, no tenían herraduras. Aún sin herraduras, la carrera a toda velocidad de Oguri Cap produjo un potente estruendo.
En la tranquilidad de la tarde, con pocos transeúntes cerca, el retumbar de sus pasos y el silbido del aire se oían con total claridad. Incluso desde cientos de metros de distancia, Kitahara pudo ver a las dos pequeñas Uma Musume presas del pánico mientras Oguri Cap se acercaba. La que estaba en la pared apretó su agarre con desesperación, tirando de la chica que colgaba hacia arriba. Pero perdió el equilibrio mientras intentaba mantenerse de pie en la pared. La que colgaba abajo pataleaba frenéticamente contra la pared con sus piernas cortas, como una nadadora remando. Oye, oye, oye. No estamos intentando atraparte. Solo somos transeúntes preocupados de que te caigas. Kitahara quiso gritar, pero se contuvo, temiendo asustarlos aún más. Al mismo tiempo, maldijo para sus adentros. ¿Qué está pasando en esta academia? ¿Cómo es posible que dejen a una Uma Musume tan pequeña sin supervisión, intentando trepar por las paredes? Aunque sean fuertes, siguen siendo niñas. ¿Y si se caen de verdad? ¿Quién puede garantizar que no les pase nada? Y justo en ese momento, desde el interior de los muros de la academia, se oyó otro sonido. El rápido golpeteo de los pies, a una velocidad casi idéntica a la del sprint de Oguri Cap. Kitahara se quedó paralizado por la sorpresa. En ese momento, Oguri Cap corría a toda velocidad, su velocidad en el tramo final era de unos 18 metros por segundo. Si alguien dentro de las murallas emitía el mismo sonido, significaba que estaba corriendo a la misma velocidad. Solo podía ser otra chica caballo. Ningún ser humano podría alcanzar esa velocidad. ¿Y a tal velocidad, podría ser ella? Un destello verde cruzó por la mente de Kitahara, junto con la idea de que uno de sus deberes era precisamente garantizar la seguridad de la academia. Mientras ese pensamiento se formaba en su mente, la escena en lo alto del muro cambió repentinamente. ¡Ah! Es la señorita Tazuna. No. Kitahara escuchó el grito de pánico de la niña en la pared. Pero, presa del susto, perdió el equilibrio. Se le resbalaron las manos. Y ambas pequeñas niñas caballo cayeron desde el muro hacia el exterior. Nunca tocaron el suelo. Oguri Cap, corriendo a toda velocidad, llegó justo a tiempo, sus brazos se alzaron rápidamente para atraparlos a ambos a salvo, uno en cada mano, en el último instante. También capítulos adicionales y Max Verstappen gana el Gran Premio de los Países Bajos. Capítulo 46 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Unos segundos después de que Oguri Cap atrapara a las dos niñas jinetes. ¿Están bien? ¿Se cayeron y se lastimaron? Una voz de pánico provino del interior de la pared, y al instante siguiente, una figura verde apareció sobre ella. ¡Ja, ja, ja! Oh Oguri, esos dos niños, no están heridos, ¿verdad? A decenas de metros de distancia, junto a la pared, Bell No Light corría jadeando mientras preguntaba. ¡Ja, ja, ja! Oh, Ogu. Oguri Cap, tú. Aún más atrás, Kitahara apenas podía articular palabras, estaba tan sin aliento. Deberían estar bien. A pesar de haber corrido a toda velocidad, Oguri Cap solo respiró hondo una vez antes de que su respiración volviera a la normalidad. Mirando a las dos pequeñas niñas caballo que tenía en brazos, sonrió y las bajó suavemente al suelo. No se han lastimado, ¿verdad? Las dos pequeñas amazonas estaban visiblemente conmocionadas, aturdidas durante unos segundos después de ser colocadas en el suelo, y luego asintieron al unísono. Ah, estamos bien. No me hice daño. Gracias, hermana mayor. Yo también estoy bien, gracias, hermana mayor. Le dieron las gracias al unísono. Oguri Cap volvió a sonreír y asintió, a punto de decir algo cuando de repente sintió una ligera brisa a su lado, como si algo hubiera aterrizado. Instintivamente, giró la cabeza y vio que la figura verde que había notado antes acababa de aterrizar a su lado. Muchísimas gracias. Si no fuera por ustedes, estos dos niños podrían haber resultado heridos. Con el rostro lleno de un miedo persistente, la figura verde juntó las manos y luego hizo una profunda reverencia a Oguri Cap aunque sea un poco presuntuoso, por el bien de los niños.
Permítame llevarlos a la enfermería para un chequeo. Ah, ¿y esos dos de allí son tus amigos? Si no les importa, podrían venir los tres conmigo. Se enderezó, mirando a Bell Nolight y Kitahara mientras llegaban uno tras otro. Oguri Cap no respondió. En cambio, apretó los labios, mirando fijamente la figura verde que tenía delante. ¿Qué es esto, este sentimiento? De la otra mujer sentía un aura extraña e indescriptible. No podía expresarlo con palabras. Tan rápido, pero no como un Uma Musume, tan extraño. Eso era todo en lo que podía pensar. Para entonces, Bell Nolight ya los había alcanzado. Gracias a Dios, esos dos niños están bien, estoy tan aliviada. Aunque su talento no era de primera categoría, seguía siendo una Uma Musume, después de recuperar el aliento por unos instantes, ya podía hablar con normalidad, pero Kitahara no tenía esa resistencia. Estuvo jadeando un buen rato antes de que su mente, aún nublada, se aclarara lo suficiente como para articular algunas palabras. Jajaja, jajaja. Señorita. Señorita Tazuna, primero, llévelos a la enfermería. Yo, conozco la academia, vendremos más tarde. La figura verde que había bajado del muro era, por supuesto, Tazuna Ayakawa, secretaria del presidente de la Academia Central de Trasen. Le sorprendió un poco que aquel joven desconocido la reconociera de inmediato. Pero, preocupada por el estado de las niñas, no le dio mayor importancia. Dio un paso al frente y tomó a una de ellas en cada mano. Los dos pequeños sabían perfectamente que trepar por el muro no solo era peligroso, sino que también iba en contra de las normas del colegio, y obviamente reconocieron la identidad de Tazuna, porque encogieron la cabeza, fruncieron los labios y no dijeron nada, con aspecto aterrorizado. Como este señor sabe el camino a la enfermería, los llevaré allí primero. Sin dudarlo, Tazuna se dio la vuelta con los dos pequeños. Avisaré a seguridad. Ustedes tres pueden ir directamente a la enfermería después. Tras su partida, Kitahara se tomó un momento para recuperar el aliento, luego recordó la distribución de Trasen Central y se dirigió hacia la puerta principal. Vamos a ver cómo están. De camino, comentaron lo que acababa de suceder. Estuvimos a punto de que ocurriera algo grave. Menos mal que estábamos allí para salvar a esos niños, dijo Bell Nolight con un temor latente. Si no hubiéramos estado, podrían haber resultado heridos. Kitahara lo pensó un momento. No necesariamente. La señorita Tazuna es la secretaria del presidente. No ignoraría a dos niños pequeños. Probablemente los vio antes, pero guardó silencio para no asustarlos, con la intención de intervenir una vez que bajaran el muro a salvo. Al fin y al cabo, con vuestra complexión como chicas equinas, escalar un muro no supone un gran problema, incluso si aún sois jóvenes. Oguri Cap y Bell Nolight se quedaron inmóviles. Oguri, en particular, bajó sus largas orejas hacia adelante después de un rato. Esa era la señal de desánimo de Uma Musume. En el juego, cuando una chica caballo corría una carrera en estado de sin ninguna motivación, así es exactamente como se veía, desplomada y sin vida. Entonces, ¿hice algo mal? Si no hubiera corrido tan fuerte, no se habrían asustado y caído. Oguri Cap se culpaba a sí misma. No creo que eso sea justo, la consoló rápidamente Bell Nolight. Pase lo que pase, solo intentabas ayudar. ¿Cómo podría estar mal? Entonces, ella cambió de tema deliberadamente. En fin, me pregunto cómo estarán esos dos chicos ahora. Ah, cierto, Oguri, cuando los atrapaste, ¿les preguntaste sus nombres? Sus nombres, no lo creo. No tuve la oportunidad. Oguri Cap negó con la cabeza y miró a Kitahara. ¿Lo sabes, Kitahara? Tal vez. Tras las palabras de Bell Nolight, Kitahara recordó su aspecto y sus atuendos. Algo en ellos le resultaba familiar, y tuvo una vaga intuición. Pero si realmente fueran esas dos chicas caballo, deberían haber estado en su etapa adolescente, completamente desarrolladas, según la historia original. Ahora, sin embargo, parecían pequeñas lolis. No estaba del todo seguro.
No estoy muy seguro, dijo Kitahara tras dudar un momento, encogiéndose de hombros. Lo sabremos cuando preguntemos en la enfermería. Cuando los tres llegaron a la enfermería, se encontraron por casualidad con Tazuna, que llevaba a las dos pequeñas amazonas a la salida. Sin dudarlo, Kitahara confirmó rápidamente su apariencia y vestimenta. La que había estado tumbada sobre el muro tenía un bonito pelo corto castaño, orejas largas y cola del mismo color, dos pendientes dorados en la oreja derecha. Dos de color verde esmeralda en la izquierda y una pequeña corona rosa en la cabeza. La que había estado colgando tenía el pelo castaño claro, pero con una llamativa mecha rosa pálido blanca en el flequillo, y un peculiar mechón rosa pálido blanco que sobresalía como un... Si ignoraba sus cuerpos de niña y solo miraba sus caras, entonces, efectivamente, las dos eran. Mientras Kitahara seguía pensando, Tazuna habló en voz baja. Ya lleguéis los tres, por favor, esperad aquí un momento mientras acompaño a estos dos de vuelta a su dormitorio. Despídete ahora del tío y de las dos hermanas mayores, T.M. Opera o Meiso Doto. Y efectivamente, se trataba de T.M. Opera o y Meiso Doto. Capítulo 47 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Kitahara se emocionó de repente, tanto que olvidó responder a las despedidas de las dos niñas. No fue hasta que Oguri Cap y Bell No Light se lo recordaron que se dio cuenta de que las riendas de Aikawa ya se habían llevado a las pequeñas. Bah, ¿por qué estoy tan distraído en un momento como este? ¡Qué oportunidad perfecta para secuestrarlos, reclutarlos! Kitahara, ¿por qué estaba soñando despierto hace un momento? Nada, Kitahara negó con la cabeza al oír la pregunta de Oguri Cap, fingiendo indiferencia. Vamos a sentarnos un rato en la sala de espera junto a la enfermería. Reprimiendo sus emociones, caminó hacia la sala de espera, y de repente le resultó difícil no soltar una risita. El motivo de su entusiasmo era que no esperaba encontrarse hoy con dos chicas caballo de primera clase en su forma loli, T.M. Opera o y Meiso Doto. En otro mundo, ambas eran amazonas de primera categoría, que brillaban con tanta intensidad entre otras estrellas de élite que era imposible ignorarlas. T.M. Opera o tenía un historial de 26 carreras, 14 victorias, y su peor resultado fue solo un quinto puesto. Dominó las carreras clásicas, ganó la triple corona de otoño, logró 7 victorias de Grupo 1, permaneció invicta en el año 2000, fue nombrada Caballo del Año. Batió récords de premios e ingresó en el Salón de la Fama. Podía competir y ganar sin necesidad de látigo, victorias totalmente automáticas. Incluso en la carrera Arima Kinen de finales de 2000, cuando estaba rodeada y su jinete casi se había dado por vencido, encontró por sí sola el único camino hacia la victoria. Rompió el cerco y se alzó con el campeonato, verdaderamente el señor supremo de fin de siglo. Lo que resulta aún más absurdo es que, a pesar de haber acumulado tal brillantez, el valor inicial de T.M. Opera o era inferior al 1% de su total de premios. Y su equipo de entrenamiento estaba formado por completos novatos que no sabían nada de carreras o por principiantes recién salidos de las pistas. Una estrella como esta no podía evitar brillar. En cuanto a Meiso Doto, su historial también fue impresionante, 27 carreras, 10 victorias. Pero lo que más impresionó a Kitahara y le hizo reír no fueron sus victorias, sino su mala suerte. Todo surgió de la suerte invertida de T.M. Opera o. 25 de junio de 2000, G1 Takarazuka Kinen, Meiso Doto II, T.M. Opera o primero. 29 de octubre de 2000, G1 Tokio, Premio Emperador de Otoño, Meiso Doto II, T.M. Opera o primero. 26 de noviembre de 2000, Copa Japón G1 Tokio, Meiso Doto II, T.M. Opera o primero. 24 de diciembre de 2000, G1, lo mejor de T.M. Opera o primer. 29 de abril de 2001, G1 Premio Emperador de Primavera de Kioto, Meiso Doto II, T.M. Opera o primero. 5 enfrentamientos, 5 derrotas ante T.M. Opera o, terminando siempre en segundo lugar. Incluso aquellos que no estaban familiarizados con las carreras de caballos podían comprender que Meiso Doto era sumamente memorable. Enfrentándose a una campeona de la talla de T.M. Opera o, el hecho de quedar segunda repetidamente demostró que estaba al mismo nivel.
Sin mencionar que, el 24 de junio de 2001, en el torneo Takarazuka Kinen, finalmente logró vencer a TM Opera O. Sin embargo, quedar repetidamente en segundo lugar provocaba el inevitable suspiro, realmente tenía muy mala suerte, casi como si pensara, ¿por qué tiene que existir Yu junto a Liang? Debido a su extraordinario historial y experiencias, naturalmente dejó una fuerte impresión. Muchos aficionados a los caballos incluso le pusieron un apodo. Vicepresidente Ejecutivo Supremo de fin de siglo. ¡Qué coincidencia! Paseando por aquí con Oguri Cup y Bell No Light, se topó con TM Opera O y Meiso Doto. Mientras esperaba fuera de la enfermería a que Ayakawa regresara, Kitahara pensó con humor. ¿Podría ser que el destino ya estuviera sellado en ese momento? ¿Que estos dos se enfrentarían más adelante? De hecho, si hablamos del destino, Oguri Cup y TM Opera O sí tenían alguna conexión. En el otro mundo, Oguri Cup no pudo participar en la clásica serie Tokyo Derby debido a las reglas de la JRA. Como resultado, la asociación modificó sus reglas y TM Opera O fue uno de los beneficiarios. Antes del Satsuki SH, una de las carreras clásicas, surgieron desacuerdos internos en el equipo. Fue el entrenador de Oguri Cup, Seguchi Tobu, quien intervino para apoyar firmemente la inscripción tardía de TM Opera O, lo que le permitió alzarse con su primer campeonato de Grupo 1. En este mundo, el destino, parecía expresarse sutilmente de esta manera. Kitahara no pudo evitar echar un vistazo a Oguri Cup. Oguri Cup y Bell No Light estaban charlando y, casualmente, su tema de conversación era TM Opera O y Meiso Doto. Al notar su mirada, Oguri Cup se detuvo y se giró para mirarlo. Tras un instante de reflexión, preguntó, «Kitahara, ¿has oído hablar de esos dos chicos?» No. Pensando, realmente no los había visto antes en este mundo, Kitahara negó con la cabeza. ¿Por qué? Oguri Cup parecía pensativo. No puedo evitar sentir curiosidad por esa niña que lleva pendientes. Mi intuición me dice que, aunque ahora es joven, sin duda se volverá muy fuerte una vez que alcance su pleno desarrollo. ¿Así que le interesa por qué será fuerte en el futuro? Su intuición sigue intacta. Hablando de eso, en el anime, TM Opera O y Meiso Doto aparecieron como chicas de 16 o 17 años, ya en su forma adulta. Ahora seguían siendo lolis. Haciendo los cálculos, parecía que sus edades coincidían perfectamente con la línea temporal del otro mundo. Realmente lo parecía. Oguri Cup nació en 1985, mientras que TM Opera O y Meiso Doto nacieron en 1996, con una diferencia de 9 años. Así que, en este mundo, cuando Oguri Cup era una adolescente que montaba a caballo, las otras dos seguían siendo niñas de 7 u 8 años. Esto significaba que, si uno quería reclutar chicas para trabajar con caballos, el momento oportuno era crucial. Los modelos de la generación de Oguri Cup, Tamamo Cross, Super Creek, y Nari One, seguramente ya estaban completamente desarrollados. Se presume que la siguiente generación, nacida entre 1987 y 1988, Mejiro McQueen, Mejiro Ryan, Agnes Tachon, Tokaicho y otros, estaba preparada para la pista. La siguiente generación, 1989 a 1990, Rise Sower, Sakura Chiyono o Winning Ticket, Narita Taishin, etc., lo mismo. Pero las dos generaciones siguientes, e incluso posteriores, Narita Bryan, Easy Amazon, Air Group, etc., podrían no estar aún completamente desarrolladas, posiblemente sin entrenadores. Lo que facilitaría mucho el reclutamiento en comparación con las estrellas en activo. Cuanto más tarde, más fácil. TM Opera O y Meiso Doto todavía eran pequeñas lolis. Luego, las nacidas antes de 1996, Taiki's Shuttle, Silent Suzuka, El Condro Pasa, Special Week, y las nacidas después de 1996, Agnes Digital, Seiyun Sky, Air Group, Manhattan Café, etc., todas seguían siendo pequeñas lolis. Las niñas pequeñas son mucho más fáciles de secuestrar, de reclutar. Mi enfoque no tiene por qué limitarse a las Uma Musume activas, no debe limitarse a las activas.
Lo que estoy planeando cambiará por completo el mundo de Uma Musume, así que confiar en una sola generación es totalmente insuficiente. Las próximas generaciones, las generaciones que vengan después. Las quiero a todas. Pensar en las innumerables y talentosas chicas jinetes hacía que Kitahara se impacientara cada vez más, deseando ir a ver a las pequeñas Uma Musumes que pudieran estar en la academia. Sin embargo, el cielo vespertino que se veía desde la enfermería le recordó que era tarde. Si él, un hombre adulto, intentara buscar a las pequeñas Uma Musumes en los dormitorios ahora, probablemente lo confundirían con un pervertido y lo llevarían a la policía. Ser aniquilado en el acto también era una posibilidad. Además, Ayakawa, que acababa de llevar a T.M. Opera y a Meiso Doto de vuelta al dormitorio, casualmente regresaba justo en ese momento a las afueras de la enfermería. Joder, me costó un montón asegurarme de que los nombres estuvieran bien y todavía no estoy seguro de si los nombres de los nacidos después de 1996 son correctos o no. Capítulo 48 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. En el momento en que Kitahara y los demás llegaron, Tazuna Ayakawa hizo una profunda reverencia. Muchas gracias por su ayuda anterior. Si no hubiera actuado a tiempo, esos dos niños podrían haber resultado gravemente heridos. Enderezándose, se llevó la mano al pecho, aún conmocionada, con el rostro sereno y hermoso lleno de alivio. Afortunadamente, después de que el médico los revisara, están bien. Solo un poco asustados. ¡Qué alivio, qué alivio! Kitahara, conociendo el pasado de Tazuna Ayakawa en otro mundo, comprendió por qué estaba tan ansiosa y casi asustada, y quiso decirle algo tranquilizador. Sin embargo, alguien habló más rápido que él. Lo siento. Fui demasiado imprudente. Oguri Cap se puso de pie, con expresión de disculpa, e hizo una profunda reverencia. Kitahara me comentó que debías cuidarlos dentro de la academia. Si mis pasos no hubieran sido tan fuertes, no se habrían asustado y no se habrían caído. Así que, todo es culpa mía. Kitahara y Bell No Light se sorprendieron por la disculpa de Oguri Cap, no se la esperaban y ambos dijeron al unísono, Oguri. Tras la sorpresa inicial, Tazuna Ayakawa habló con admiración. Así que eran tus pasos los que oímos antes, señorita Uma Musume. ¿Qué zancadas tan rápidas? En la pista de carreras. Hizo una breve pausa y luego sonrió. ¿Los últimos 3 furlongs podrían alcanzar los 18 metros por segundo? Es una velocidad impresionante. Oguri Cap se quedó paralizado por un momento, mientras que Bell No Light dijo alegremente, sí, la velocidad de Oguri es realmente rápida. Kitahara, sin embargo, se quedó estupefacto. Con solo oír los pasos, ¿pudo calcular la velocidad de los últimos 3 furlongs? ¿Y, acertó? Tras haber entrenado y hecho competir a Oguri Cap durante todo este tiempo, conocía su velocidad actual en 3 furlongs, que casualmente era exactamente la que Tazuna Ayakawa acababa de estimar. Ahora estaba aún más seguro, Tazuna Ayakawa era sin duda el legendario Tokino Minoru. Solo una Uma Musume de nivel legendario podría juzgar la habilidad de otra Uma Musume solo por sus pasos, incluso estimando cifras precisas. Y dado que sus movimientos dentro de la academia habían sido similares a los de Oguri Cap, eso demostró que ella también era capaz de alcanzar esa velocidad. Parece que en el juego, Tazuna Ayakawa incluso atrapó al veloz Taiki Shuttle intentando escapar. Taiki Shuttle era famoso como el rey de las distancias cortas, ganando 11 de 13 carreras de velocidad. Ser capaz de alcanzar a una amazona tan destacada, o, incluso lo suficiente como para asustarla y hacerla perder su compostura natural. Tazuna Ayakawa, ¿sigues diciendo que no eres una Uma Musume? Kitahara analizó esto en silencio, pero no dijo nada al respecto. Después de todo, Tazuna Ayakawa en ese momento no tenía orejas largas ni cola, y parecía una hermana mayor dulce y tranquila. Además, tras llegar a Tokio, Kitahara revisó casualmente su información y no encontró ninguna mención de que fuera una Uma Musume, lo que indicaba que, incluso si lo fuera, tenía razones para mantenerlo en secreto. En ese caso, no había necesidad de pasar vergüenza intentando revelarlo. Sin embargo, no todos fueron tan comedidos como Kitahara. Tú también eres muy rápido.
Tras recibir un cumplido de Tazuna Ayakawa, Oguri Cap pareció inusualmente pensativo. Nunca había visto a un humano tan rápido, pero, no eres una Uma Musume. La mente de Kitahara se agitó. Si Oguri Cap decía que era rápida, entonces claramente, incluso entre las Uma Musume, la velocidad de Tazuna Ayakawa era de primer nivel, lo que demostraba aún más su identidad. Bell No Light también se mostró sorprendido. ¿Esta hermana es rápida? Pero en realidad no es una Uma Musume. Porque yo estaba justo al lado de esos dos niños. Sin dudarlo, Tazuna Ayakawa se ajustó el sombrero y sonrió con dulzura. Y cuando vi que casi se caían, me puse demasiado nervioso y probablemente desaté todo mi potencial. Por eso la señorita Uma Musume pensó que era rápido. Incluso los humanos, al superar sus límites, pueden alcanzar velocidades inesperadas. Con esa explicación, mitad disculpa, mitad intento de disimular, cambió su tono alegremente. En cualquier caso, quienes realmente deberían disculparse o reflexionar son los profesores de los niños. Parecía preocupada. No son de la Academia Central Trasen, sino de la Escuela Primaria Femenina Hokkaido Yusun y de la Escuela Primaria Femenina Internacional Tokyo Yusun. Originalmente estaban de visita bajo la supervisión de sus instructores. ¿Hokkaido? TM opera o nació efectivamente en Hokkaido, si no me falla la memoria, en la granja Kisekyusa en el pueblo de Urakawa. En cuanto a Meiso Doto, si, como en otro mundo, hubiera nacido en Irlanda, tendría sentido que asistiera a una escuela primaria internacional. Kitahara comparó recuerdos en voz baja, mientras que Tazuna Ayakawa seguía preocupada. Sinceramente, no sé en qué estaban pensando sus instructores al dejar que niños tan pequeños anduvieran solos. ¿Y el resultado? Uno fue a ver la ópera, el otro a un santuario. De verdad que no lo entiendo. En fin, mañana hablaré de esto con la junta directiva y me aseguraré de que su instructor sea sancionado. Su expresión se tornó seria. Uno fue a ver la ópera, el otro al santuario. La primera fue sin duda TM Opera O, cuya habilidad en el juego es baila para Vittoria y que, como es característico en ella, adora la ópera. ¿Entonces Meiso Doto fue al santuario? ¿Qué relación tiene ella con un santuario? Ah, claro, por su entorno, siempre se sintió desafortunada, lo que la llevó a tener un vínculo estrecho con Fukukitaru, así que su interés por los santuarios ahora no es sorprendente. Tazuna Ayakawa expresó algunas quejas, su expresión se suavizó gradualmente, luego pareció recordar algo y volvió a hacer una reverencia. De acuerdo, aún no me he presentado formalmente. Ella sonrió dulcemente. Me llamo Tazuna Ayakawa. Soy la secretaria de la directora del Centro de Entrenamiento para Chicas Yusun Central, conocido comúnmente como Central Trasen. Suelo ayudar a la directora y a las entrenadoras en su trabajo. Es un placer conocerlas a las tres. Caminó hacia adelante sonriendo y extendió la mano, estrechando la mano de Kitahara, Oguri Cap y Bell No Light por turnos. Hola, mi nombre es Kitahara Ho, instructor en la Academia Kasamatsu Trasen. Vine a Tokio para que estas dos Uma Musume descansaran y también para visitar la Academia Central. Hola, soy Oguri Cap, Uma Musume de Kitahara. Hola, Tazuna-san. Soy Bell No Light, también conocida como Uma Musume de Kitahara. Al darse la mano, se presentaron de forma natural. Así que usted es el señor Kitahara que mencionó el señor Rockpei. Tras el apretón de manos, Tazuna Ayakawa sonrió cálidamente. No me extraña que el señor Kitahara actuara como si me hubiera reconocido antes. Al ver a Oguri Cap y Bell No Light desempeñarse tan excelentemente, es fácil imaginar que el señor Kitahara es un entrenador muy hábil. Kitahara se sintió conmovido. Su tío no solo se había comunicado con el Dr. Kokobu, sino que también había hablado con Tazuna Ayakawa, se sentía sinceramente agradecido. Capítulo 49. Conmovido, Kitahara habló con humildad. Ellos ya son excelentes por sí solos, yo solo hice un trabajo de apoyo menor. Es usted muy modesto, señor Kitahara. Tras un cortés intercambio de palabras, Tazuna Ayakawa levantó la mano derecha y echó un vistazo al reloj que llevaba en la muñeca. ¿Zurda? La historia original no hacía hincapié en este detalle.
Kitahara se dio cuenta de que llevaba el reloj en la muñeca derecha. Ya es tarde, dijo, mirando la hora. Se acarició la mejilla con la mano derecha mientras ponía cara pensativa. Señor Kitahara, ¿se ha estado hospedando en un hotel con Oguri Cap y Bell No Light estos últimos días? Sí, cerca de la estación de Fucho. Está cerca del circuito de carreras de Tokio, así que pensé que podría llevarlos allí si teníamos la oportunidad, explicó Kitahara con naturalidad. Un hotel cerca de la estación de Fucho. Tazuna Ayakawa asintió, pero luego frunció el ceño, mostrando preocupación. Los hoteles allí no son baratos. Apretó ligeramente los labios, como si estuviera meditando algo. Al ver esto, Kitahara pensó que ella estaba preocupada por los gastos, así que sonrió. Los gastos no son tan malos. Ambos lo han hecho muy bien, ganando más de 10 carreras en los últimos 6 meses. Gracias a ellos, mis bonificaciones como entrenador tampoco están mal. Además, ya que estamos en Tokio, no tendría sentido escatimar, alojarnos en un lugar cómodo está bien. Sin embargo, Tazuna Ayakawa no se refería a eso en absoluto. Tienes una excelente Uma Musume, señor Kitahara. Ella sonrió con ironía. Pero señor Kitahara, usted me ha entendido mal. Tengo una idea, o mejor dicho, una sugerencia. Si planeas explorar la academia estos días, tal vez podrías hospedarte en mi casa. Mi residencia es bastante grande, así que hay espacio de sobra. ¿Qué te parece? Al principio, Kitahara pensó que se refería a su casa particular y dudó. Después de todo, Oguri Cap y Bell No Light podrían quedarse sin problema, pero que él, como hombre, los acompañara podría resultar un poco incómodo. Pero pronto se dio cuenta de que Tazuna Ayakawa no lo decía en ese sentido. En el tren, Kitahara reflexionó. Ya veo, Tazuna-san posee bastantes propiedades. Anteriormente, Tazuna Ayakawa había explicado qué quería decir con quedarse en mi casa. Era propietaria de varias propiedades y vivía en uno de los apartamentos, mientras que los demás estaban mayormente alquilados. Muchas de las habitaciones vacías estaban completamente amuebladas, por lo que podía recibir a amigos en cualquier momento. Eran detalles que no figuraban en el original y Kitahara los tuvo en cuenta detenidamente. Tazuna Ayakawa explicó con más detalle. En realidad, no es mío. Por un breve instante, un destello de profunda tristeza cruzó sus ojos, pero al instante siguiente, volvió a sonreír con dulzura. Me los dejó un anciano a un amigo. Ese amigo suele estar ocupado, así que me encargó que los administrara. Yo no tengo mucho tiempo, ya que tengo que ocuparme de asuntos de la academia. Por suerte, la empresa de administración de apartamentos es de confianza, así que solo me encargo de ellos de nombre. Hay muchas habitaciones libres, y el señor Rockpay me confió el cuidado de usted, así que quedarse allí no supone ningún problema. Tras escuchar la explicación, Kitahara aún no comprendía del todo el origen de sus propiedades, pero decidió dejarlo de lado. Reflexionó un momento y cambió de tema. Entonces, le estaremos haciendo perder el tiempo. Tras un comentario cortés, Kitahara preguntó. Ya hemos mencionado nuestra visita anteriormente. Dado que usted es un profesional, Tazuna-san, ¿tiene alguna sugerencia para recorrer la Academia Central Trasen? Tazuna Ayakawa pensó detenidamente. Ya he recibido visitas como la tuya. Normalmente, o yo o las chicas del consejo estudiantil que practican equitación hacemos las visitas guiadas. Si hay chicas activas que practican equitación y tienen tiempo libre, incluso podemos organizar carreras en parejas o pequeños intercambios. En esos casos, muchas chicas vienen a verlas. Eso funciona, dijo Kitahara, con una sonrisa radiante. Quería que Oguri Cap y Bell No Light vieran la excelencia de Central. Había pensado en excursiones y descensos conjuntos, pero no quería molestarlos. Como ya se ha hecho antes, me tomaré la libertad de hacerlo. Si hacemos carreras en parejas, ¿qué amazonas participarían?, preguntó Kitahara, con la esperanza de que aparecieran algunos nombres famosos. Sin embargo, Tazuna Ayakawa respondió de manera diferente. Las visitas guiadas y las salidas en pareja están bien, confirmó sonriendo y negando con la cabeza.
pero comparado con los visitantes anteriores, ustedes son un poco diferentes. ¿Diferente? ¿En qué sentido?, preguntó Kitahara, desconcertado. Usted, señor Kitahara, es excelente, al igual que Oguri Cap y Bell No Light. Tazuna Ayakawa dijo sinceramente. Creo que podría acudir directamente a la junta directiva o consultar primero con el consejo estudiantil sobre los traslados. Con las habilidades de estas dos chicas amazonas, mantenerlas en una academia local sería un desperdicio, y lo mismo se aplica a usted, señor Kitahara. Según las normas de la URA, necesitas aprobar un examen para ingresar a Central, pero la transferencia de Oguri Cap y Bell No Light no debería ser un problema. Si presentas la solicitud a la escuela mañana, incluso podría ser aprobada el mismo día. Con su excelencia, señor Kitahara, aprobar la evaluación de Central es solo cuestión de tiempo. Este momento. Sus palabras fueron interrumpidas. Pero no fue Kitahara quien interrumpió, aunque ya estaba pensando en negarse. Solo vine a Tokio para evitar al emperador. Si hubiera ido deliberadamente a la Academia Central para ser transferido, mis esfuerzos habrían sido en vano, pensó Kitahara. Fue Oguri Cap quien interrumpió. No. Tras haber permanecido en silencio hasta entonces, ahora miró seriamente a Tazuna Ayakawa, con un tono firme. No iré a Central hasta que Kitahara apruebe el examen de Central. Además, el derbi de Tokai es el próximo mes de mayo. Le prometí a Fujimasa en marzo que tendríamos una revancha allí. No puedo romper esa promesa. Así que me niego. Tazuna Ayakawa fue tomada por sorpresa, con una expresión de nerviosismo y confusión. El ambiente se tornó un poco incómodo. Al percibir la incomodidad, Bell No Light, que había permanecido callada, levantó la mano y habló con timidez. Oguri, no te apresures. Lo siento, Tazuna-san, Oguri tiene sus razones, es solo que... Tartamudeando, Bell No Light fue interrumpido por Kitahara. Te lo explicaré. Capítulo 50 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Llamando la atención de los tres que estaban a su lado, Kitahara permaneció en silencio por un momento, respiró hondo y dijo lentamente. Comprendo la amabilidad de Tazuna-san. De hecho, sé muy bien que solo viniendo a Central podrán Oguri Cap y Bell No Light desarrollar plenamente sus talentos. De lo contrario, no los habría traído aquí de gira. Con un gesto vacilante, Tazuna Ayakawa abrió la boca, aparentemente a punto de hablar, pero se detuvo. Kitahara continuó. Pero ahora no. Oguri Cap ya explicó su razón, le hizo una promesa a su amiga. Como mínimo, no se transferirá hasta después del derbi de Tokai. Tras decir esto, Kitahara volvió a guardar silencio. Después de un rato, al no obtener más respuestas, Tazuna Ayakawa preguntó con vacilación. En ese caso, realmente no hay ningún problema, ¿verdad? El derbi de Tokai y el derbi de Japón se celebran casi al mismo tiempo, ambos en mayo. Si bien sería una lástima que Oguri Cap no participara en el derbi de Japón dadas sus habilidades, la promesa que le hizo a su amiga también es muy importante. La apoyo plenamente. Al oír esto, Oguri Cap miró a Tazuna Ayakawa con gratitud y dijo, gracias por comprender. Tazuna Ayakawa asintió a Oguri Cap, luego se volvió hacia Kitahara, aún confundido. Pero una vez que llegue a Central, no habrá problema en que asista al derbi de Tokai. Es totalmente posible. Lo siento, ya lo dije, interrumpió Oguri Cap a Tazuna-san de nuevo, mostrando una expresión de disculpa. No iré a Central hasta que Kitahara apruebe el examen. Ya veo, de acuerdo entonces. Una leve sonrisa amarga apareció en el rostro de Tazuna Ayakawa mientras asentía. El vínculo entre ustedes tres es realmente extraordinario. Su expresión reflejaba un fugaz rastro de nostalgia. En ese momento, Kitahara habló repentinamente. En realidad, quien debería disculparse soy yo. Por un instante, los tres volvieron a mirarlo. Kitahara. Señor Kitahara. Señor Kitahara. Todos hablaron al unísono, confundidos. Sé muy bien que incluso si finalmente me admitieran en Central, incluso si Oguri Cap pudiera transferirse en ese momento.
Kitahara respiró hondo y exhaló lentamente, sonriendo con ironía como Tazuna-san. Pero trasladarse unos meses antes o después supone una diferencia completamente distinta. Las condiciones en Central son incomparables con las de una academia local. El talento de Oguri Cup solo puede desarrollarse plenamente en Central. Y también sé que, aunque vaya primero a Central, aún podrá participar en el derby de Tokai. Pero soy egoísta. No quiero darle la gorra de Oguri a nadie más. Aunque sea solo por unos meses. No puedo aceptar eso. Al expresar esto, Kitahara se preparó para recibir críticas. Antes había dudado y guardado silencio porque le preocupaba un posible desprecio. Es sencillo, que un profesional destacado en cualquier campo impida egoístamente que alguien acceda a una mejor formación o competición es un acto vergonzoso. Sin embargo, Kitahara finalmente optó por hablar. Quizás, tras pasar mucho tiempo rodeado de estas chicas amantes de los caballos, se sentía cada vez más a gusto y feliz. Eran personas verdaderamente puras, sin segundas intenciones ni malicia. Incluso Nornace, que había intentado excluir a los demás, admitió sus errores y mostró sinceridad después de que Oguri Cup los impresionara. Lo que más le gustaba a Kitahara era esa pureza. Por esa razón, no quiso ocultar nada a esas puras amantes de los caballos, así que decidió revelar sus sentimientos egoístas. Entonces, si una Uma Musume escucha esos pensamientos egoístas de mi parte, ¿cómo reaccionaría? Kitahara jamás había mostrado esa faceta suya. En la historia original, tal escena no existía. En ese momento, se sintió sumamente ansioso e inseguro de qué pensar. Sin embargo, pronto se sorprendió al comprobar que las reacciones de los tres que estaban a su lado eran completamente naturales e inesperadas. ¿No quieres entregarme a nadie más? ¿Kitahara piensa lo mismo que yo? Oguri Cup fue el primero en hablar, sorprendiendo a Kitahara. Espera, Oguri Cup, ¿quieres decir, que tampoco quieres que vaya con otra persona? Espera, ese tipo de comentario. Kitahara se sintió avergonzado. Desde una perspectiva humana, aquello sonaba bastante íntimo. Pero pensándolo bien, él acababa de decir lo mismo, así que tenía sentido. Se sintió aún más avergonzado. La respuesta de Oguri Cup fue directa. Sí, asintió. Kitahara es increíble. Cuando hablé con March y las Nornas, me dijeron que eres la entrenadora más hábil y paciente de Kasamatsu. Tiene sentido. Sea cual sea el problema, siempre puedo contar con Kitahara. Me cuesta recordar las cosas, pero Kitahara me lo explica todo con paciencia, incluso más de una vez. Eso es realmente impresionante, muy paciente. Repitiendo esto, asintió con firmeza, mientras su expresión mostraba gradualmente preocupación. Si te entregaran a otra persona, no habría nadie que me enseñara a correr, nadie con esa paciencia. Me pondría triste. Solo pensar en eso me pone tan triste que ni siquiera puedo comer. Kitahara respiró hondo. ¿Tan triste como para que Oguri Cup, la reina de la comida, pierda el apetito? Eso sí que es extremadamente triste. Se rió en secreto. Así que eso es lo que significa, no dárselo a nadie más, verdaderamente una Uma Musume pura. En ese momento, Bell No Light también se sorprendió. ¿Tan triste como para que Oguri pierda el apetito? Eso sí que es triste. Como si pudiera leer la mente de Kitahara, se echó a reír. Pero creo que mis pensamientos son similares. Llevo mucho tiempo preocupado. Aunque estamos en el mismo equipo, Oguri es mucho más fuerte que yo. Me preocupaba que Kitahara se centrara solo en Oguri y me ignorara. Oguri Cup y Kitahara hablaron juntos. No, Kitahara no haría eso. Oye, yo no soy ese tipo de persona, ¿verdad? Tras hablar, ambos hicieron una breve pausa y luego se sonrieron. La sonrisa de Bell No Light se hizo aún más radiante. Así que rápidamente me di cuenta de que estaba pensando demasiado. Kitahara no solo no me ignoró, sino que también hizo mucho por mí. Sé que, con mi nivel, si hubiera sido otro entrenador, probablemente ni siquiera habría ganado mi primera carrera. Pero con Kitahara, no solo gané, sino que gané 2 seguidas.
Esto es, algo que jamás soñé con lograr. Bell No Light se emocionó. Y Kitahara me dio una dirección clara. Cada vez creo más en lo que dijo, que tengo talento. No talento para correr como Oguri, sino talento técnico. En realidad tengo algo que contarles a ti y a Oguri. Me presenté en secreto al examen de formación de personal de la Academia Central Trasen. Aunque aún no he recibido los resultados, estoy seguro de que puedo aprobar. Aunque no lo consiga esta vez, seguiré intentándolo. Y siempre seguiré a Kitahara y Oguri y nunca me quedaré atrás. Kitahara y Oguri Cap se sorprendieron. Kitahara exclamó. ¿Examen de formación de personal? ¿Cuándo? ¿Cómo es que no lo sabía? Oguri Cap miró a Bell No Light con total confianza. Creo que aprobarás, Light. Bell No Light asintió enérgicamente, sí. Entonces, tímidamente, se rascó la mejilla, al principio no tenía mucha confianza en aprobar. Y casualmente me enteré del examen que podía hacer en Kasamatsu. Así que lo intenté en un día libre. No lo creerías, y al principio me daba vergüenza contártelo. Ya veo, sonrió Kitahara con seguridad, extendiendo la mano para acariciar la cabeza de Bell No Light. No te preocupes. Creo en tu talento. Seguro que aprobarás. Bell No Light asintió con firmeza de nuevo, y luego frotó tímidamente su cabeza contra la palma de Kitahara. Sonriendo, Kitahara retiró la mano, recordando de repente a Tazuna Ayakawa y sintiéndose un poco arrepentido, con ganas de mirarla. Sin embargo, alguien le tiró de la manga. Instintivamente, miró hacia allí y vio a Oguri Cap mirándolo seriamente, para luego bajar ligeramente la cabeza. Kitahara se quedó atónito por un instante, pero luego no pudo evitar reírse. Comprendió lo que Oguri Cap quería decir. Entonces, extendió la mano y también le dio una palmadita en la cabeza a Oguri Cap. Verdaderamente puro. Al sentir el cabello sedoso en la palma de su mano, Kitahara rió en secreto. Tomé la decisión correcta. No importa lo que piense, puedo decírselo abiertamente a estas puras Uma Musume, sin necesidad de esconderme como lo haría con los humanos. Tras interactuar brevemente con las dos Uma Musume y ver sus expresiones de satisfacción, Kitahara sonrió levemente y finalmente miró a Tazuna Ayakawa. La amable señora también sonreía, con las manos entrelazadas como si fueran una almohada junto a la cabeza, ladeando ligeramente la cabeza, con expresión de felicitación. Parece que todos están muy contentos. Hagamos que el ambiente actual sea aún más alegre. En realidad, los resultados del examen para el personal en prácticas ya están disponibles, simplemente aún no se han enviado a los candidatos. En resumen, felicidades, Bell No Light. Has aprobado el examen de formación de personal. Una vez que recibas la notificación, podrás presentarte en la Academia Central Trasen cuando quieras. Y por cierto, Kitahara tenía razón, tienes talento en esta área, ¿por qué? Tu resultado en el examen es el primer puesto. Tras anunciarse el resultado de Bell No Light, un breve silencio llenó el tren. Entonces, una voz llena de lágrimas de alegría resonó por todo el vagón. Yo. Esto. Oguri. Kitahara. Yo, sollozo, es tan maravilloso. Nosotros, todos podemos ir juntos a Central. Casi de inmediato, Bell No Light rompió a llorar de emoción. Felicidades, Light. Oguri Cap abrazó fuertemente a su amiga, es genial. Incluso en Central, podemos seguir juntas. Pero pronto, el ambiente se volvió un poco incómodo. Oh, Oguri. Que eres demasiado fuerte. Ese suéltame. Y mis huesos, podrían romperse. Tras el estallido de emoción, el momento terminó de forma un tanto incómoda, pero el ambiente seguía siendo alegre. En medio de la alegría, Kitahara se sentía un poco desprevenida. Sabía que las chicas a las que les gustan los caballos casi nunca mienten, así que todo lo que decía Bell No Light era cierto. Es decir, se inscribió en el último minuto sin ninguna expectativa, realizó el examen para personal en prácticas y obtuvo el primer puesto entre todos los candidatos.
Este examen es de alcance nacional, lo administra Central y no es menos difícil que un examen para entrenadores. Podría decirse que es incluso más competitivo que cualquier carrera de chicas relacionadas con los caballos. Verdaderamente, un talento inimaginable. Incluso comparándola con alguien de otro mundo, si bien había intuido su talento técnico, jamás esperó alcanzar este nivel. Haber superado el primer puesto con tanta facilidad, después de haberse estado preparando con tanto ahínco, le dolió un poco. Sin embargo, esto también es algo positivo. Quizás en el futuro, si Bell Knight habla más sobre las ideas avanzadas del otro mundo, quién sabe qué tipo de tecnología secreta podría traer a este mundo. Por supuesto, yo también tengo que esforzarme mucho. Kitahara, animándose a sí mismo en silencio, pensó por un momento y miró a Tazuna Ayakawa. Muchas gracias, Tazuna-san, por compartir esta buena noticia con antelación. En resumen, esa es la situación. Oguri Cap quiere cumplir la promesa que le hizo a su amiga, y yo no quiero entregársela a nadie más. Eso es todo. Así que el tema del traslado a Central se puede discutir más adelante. Mientras hablaba, Kitahara tuvo la extraña sensación de que Tazuna Ayakawa comprendería, tal vez incluso apoyaría, esta decisión. Efectivamente, con una expresión un tanto inusual, Tazuna asintió. Un vínculo así es verdaderamente envidiable, y es imposible soportar romperlo. Tras decir esto, guardó silencio por un instante y luego sonrió con dulzura, aunque su tono denotaba cierta seriedad. Sin embargo, tengo una sugerencia. El plan anterior para visitar la academia necesitará algunos ajustes. Kitahara se sobresaltó un poco al recordar de repente que el tema inicial había sido la visita a la academia. Tazuna continuó. Sugiero que, durante la visita a la academia y también durante su recorrido por Tokio, el señor Kitahara evite mencionar sus logros, especialmente los de Oguri Cap. Ganar 10 de 10 carreras, incluso a nivel local, ya es un resultado asombroso que demuestra talento. Si en Central se enteraran, sin duda no dejarían que una Uma Musume tan talentosa permaneciera en una academia local. Especialmente la presidenta del consejo estudiantil, Symboli Rudolph. Se puede decir que es la presidenta más atenta con Uma Musume en la historia del liderazgo de consejos estudiantiles y sumamente diligente. Todo lo que hace es por el futuro de Uma Musume. Puedo suponer, a grandes rasgos, que si un genio como Oguri Cap permaneciera en una academia local, Symboli Rudolph lo consideraría una irresponsabilidad para su futuro. Intentará por todos los medios traer a Oguri Cap a Central, para que reciba una formación de mayor nivel y un mejor tratamiento. Incluso un retraso de tan solo 3 meses sería difícil de permitir o aceptar para ella. Y Symboli Rudolph tiene una influencia significativa en el ámbito académico e incluso en el mundo más amplio de las chicas amantes de los caballos. Pocos pueden ir en contra de su voluntad. En otras palabras, una vez que ella o cualquier otra persona en Central descubra el talento de Oguri Cap, los problemas serán inevitables. En ese momento, el tono de Tazuna se tornó serio. Kitahara quedó atónito. Un momento, ¿no eres tú también de Central? ¿No tienes la misma intención? Kitahara quería preguntar esto. Como si leyera sus pensamientos, Tazuna esbozó una suave sonrisa. Yo, no soy como ellos. Negó con la cabeza, con un tono algo inusual. Lo que valoro no es eso, es. No terminó la frase y luego se movió. En cualquier caso, el vínculo que une a los tres me conmovió. Espero que puedan aceptar mi sugerencia anterior. Al ver que Tazuna no quería seguir hablando de sí misma, Kitahara asintió y cambió de tema. Entonces, ¿estas consideraciones afectarán la visita a la academia?, preguntó refiriéndose a otro asunto. Sí, asintió Tazuna, con un tono ligeramente apenado. Si no mencionamos sus logros, entonces el señor Kitahara es simplemente un entrenador local, y Oguri Cap y Bell Knight son solo Uma Musume locales. Aunque personalmente no me gusta afrontar esta realidad, lo cierto es que, a nivel local, todavía se discrimina a todo en Central y en otros lugares. Su discurso se aceleró. En resumen, si yo dirijo la visita, no habrá problema. Pero en cuanto a las carreras conjuntas, puede que no haya muchas Uma Musume dispuestas a correr junto a las Uma Musume locales.
Quizás se considere una pérdida de tiempo. O, desde la perspectiva de la sencillez de Uma Musumes, quizás teman desmoralizar a las chicas locales. No es imposible. En el otro mundo, cuando hay una gran diferencia de habilidad, un competidor podría incluso hacer llorar al otro. Para una amazona competitiva, descubrir una diferencia de talento podría hacerla abandonar por completo. Kitahara permaneció en silencio, pensativo. Al ver esto, la expresión de disculpa de Tazuna se acentuó. Sin embargo, haré todo lo posible por encontrar algunas amazonas excepcionales para participar en carreras conjuntas. Frunció los labios, apretó los puños contra el pecho y tembló ligeramente, como si se estuviera dando ánimos a sí misma. En cualquier caso, no permitiré que el señor Kitahara haya venido hasta aquí en vano. Al verla así, Kitahara no pudo evitar encontrarla un poco linda y negó con la cabeza, sonriendo. En realidad, no es tan problemático. No nos falta la posibilidad de entrar nosotros mismos a Central. Si queremos ver algo, habrá muchas oportunidades en el futuro. Es cierto. Tazuna también sonrió. Sin embargo, la mente de Kitahara se agitó repentinamente y reformuló ligeramente sus palabras. Por cierto, si fuera posible, pensó, ¿podríamos tener algún tipo de interacción con la nueva generación de chicas aficionadas a los caballos? No me refiero a los que están a punto de debutar, sino a los más jóvenes, como los dos que conocimos hoy. En su mente aparecieron T.M. Opera o Imei Sodoto, todavía niñas pequeñas. Fin de capítulo. Sachi, hola queridos servants, ¿quieren que los capítulos sean más largos o saco más capítulos con la misma duración? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó denle like y suscríbanse si no están suscritos.